Parece mentira, pero en la Argentina actual, el gobierno de Cambiemos, formado por gerentes de empresas, consolidó su poder en el Parlamento y, al igual que en los años 90, busca imponer una nueva reforma laboral, convenciendo a las pymes de que la crisis no se debe al modelo económico, sino al exceso de derechos laborales. Si bien durante la década pasada la sociedad argentina logró expandir importantes derechos ciudadanos, aunque parezca mentira, el Estado mantuvo intacta la anacrónica prohibición sobre los trabajadores de poder organizar sus gremios de manera democrática, dejándolos a merced de una dirigencia que hoy carece de legitimidad para representarlos. Bienvenidos a Parece Mentira, un programa de franco debate político, abierto y sin caretas, hecho a pulmón y de manera colectiva, inspirado por una necesidad vital, la de no poder aceptar que la realidad actual sea la única verdad posible. Nuestro programa de hoy, la reforma laboral del macrismo. Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a nuestro cuarto encuentro de Parece Mentira, un programa de franco debate político. Nos encontramos nuevamente en el estudio Sepia de la Facultad de Ciencias Sociales, en esta oportunidad para discutir sobre la reforma laboral que viene impulsando el gobierno de Cambiemos junto a las principales entidades empresariales del país. Y para eso contamos en esta oportunidad con la presencia de 4 especialistas en el análisis de las relaciones laborales en Argentina. Julia Estrada, politóloga, miembro del Centro de Economía Política Argentina y columnista de C5N. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y además tenemos 3 investigadoras del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. Paula Lenguita, socióloga y miembro de Científicos Universitarios Autoconvocados. Muchísimas gracias por venir. Y Anina Arari, socióloga y militante de Razón y Revolución. Muchas gracias por venir. Y Paula Varela, politóloga, integrante de la revista Ideas de Izquierda y militante del PTS. Muchísimas gracias a las 4 por venir. Comenzamos entonces nuestro tema de hoy. Si les parece bien, entonces empezamos con una ronda inicial de 1 minuto para que cada una pueda presentar su tema o su posición general en el debate de manera sintética. Tanto el gobierno de Macri como la cúpula empresarial hablan de una reforma más gradual que la de Brasil y que incluso que lo que sucedió en los 90 en Argentina. Sin embargo, usan el mismo argumento, por lo menos en manera superficial. Es decir, prometen liberar a las empresas de las trabas burocráticas, del ahogo financiero a las empresas de cualquier tipo de tamaño, para de esa manera generar crecimiento y empleo. Es el discurso que ya conocemos en general en este país. En 1 minuto, ¿qué buscan en realidad? ¿Qué creen ustedes que buscan en realidad con esta reforma laboral? Bueno, como venimos planteando en distintos ámbitos, yo creo que la reforma laboral es el punto de acuerdo de las distintas fracciones de capital. Digo, no se ponen de acuerdo en quién conduce el bloque de poder. Hoy vimos que el nombramiento de Chevere es claramente que el campo quiere avanzar incluso por encima del sector financiero, porque el sector financiero está a cargo del Ministerio de Hacienda y también de Finanzas, y que esa puja, de alguna manera, la terminan resolviendo avanzando en contra de los trabajadores. Nosotros venimos planteando también en distintas oportunidades que el retroceso en los niveles de distribución del ingreso, que los trabajadores pasen de tener un 50-50, por decirlo de alguna manera, o un intento de 50-50 a un 30-70 o un 70-30, como venimos planteando, que avance el capital por sobre el trabajo, es el objetivo en última instancia de esta reforma laboral. Y la reforma laboral lo que hace es hacer que todos los actores se pongan de acuerdo. También hay algo muy interesante. Ayer el presidente Mauricio Macri decía, todos tenemos que ceder algo, todos tenemos que aportar un poco. Lo decía también Paolo Roca en el coloquio de IDEA, lo decía Marcos Galperín al frente de Mercado Libre, también en el coloquio de IDEA, lo dijo incluso Antonio Caló. Dijo, está claro que todos algo tenemos que poner. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ponen los sectores del capital? ¿No? ¿Cuáles son los aportes que hacen los sectores financieros, que han sido ganadores de las LEVAC, los sectores del agro, que han sido ganadores de la quita de retenciones, que han sido ganadores de la devaluación de diciembre de 2015. Bueno, me parece que esta reforma laboral tapa esas transferencias y nos lleva a discutir solamente qué ponen los trabajadores. Muchísimas gracias. Paula. Sí, vos hablas de gradualidad. Yo tengo mis dudas. En realidad creo que son eufemismos para dejar de hablar del pasado. Creo que cuando se habla de reforma, inmediatamente cualquier persona de nuestra edad remite a los conflictos pasados, en la crisis del 2001 y en los 90, con lo cual en realidad se ensayan discursos para tapar ese fantasma de la flexibilización del pasado. Pero estamos hablando también de una flexibilización, pero no lo decimos nosotros. En realidad son condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional para la gestión de este gobierno y para el préstamo que este gobierno va a seguir manteniendo hacia adelante.
Lo que yo quiero poner también, porque sabía que Juli iba a señalar las cuestiones más técnicas, yo quiero poner sobre la mesa cuál es la resistencia, cuáles son las alternativas a este diseño que de alguna manera, como sí decía Juli y yo comparto, necesita de ciertos consensos y de ciertos acuerdos. Esta es la mesa que se nos presenta, este es el escenario en el cual el macrismo quiere instalar un proceso de flexibilización. Bueno, pensemos también en la oposición a este proceso, ¿no? Muchísimas gracias. Y Anina. ¿Qué tal? Bueno, me parece que es importante pensar un proceso en qué tendencia se enmarca esta reforma que quiere hacer Macri, ¿sí? ¿Qué es lo que busca? Busca lo mismo que buscó la burguesía a lo largo del tiempo y que avanza hace 40 años de forma ininterrumpida en la Argentina y que incluso avanza a nivel mundial. Hay reforma laboral no solo en Brasil, en Francia, en India, etcétera. Se está buscando imponer lo mismo, o sea, ya se ha impuesto. Y en la Argentina hace 40 años que se avanza sobre las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera, degradándolos cada vez más. Sobre todo frente a las crisis, es evidente que la burguesía lo que busca es avanzar en la explotación de los trabajadores a través de esto que se llama reformas, para buscar salir de la crisis, obviamente a costa de los trabajadores, pero no va la reforma en un sentido novedoso, sino en profundizar algo que ya viene sucediendo en la Argentina, que se ha consolidado en la última década. Por ejemplo, el trabajo temporal se ha consolidado en torno al 9%, el trabajo en negro en torno al 30%, y los salarios se han consolidado en torno a la mitad de lo que un trabajador ganaba en términos de salario real en la década del 70. Con lo cual, se va a avanzar a dar una vuelta de tuerca más en la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores. Muchísimas gracias. Paula. Retomando un poco lo que decía Julia, yo creo que hay una cosa interesante en la frase de Macri de que cada uno ceda un poco. Si uno mira la legislación reciente, hay dos medidas claras en favor de los empresarios, que una es el blanqueo de capital, claramente, la otra es la modificación de retenciones. En ese sentido, esas son medidas inmediatas que impactan favorablemente en el sector empresario. Ahora, cuando vamos a ver el sector de la clase trabajadora, lo que vemos acá, me parece, es un intento de transferir a ellos los costos que tienen las reformas que tienen que hacer. A mí me parece que uno debería centralizar este intento de reforma en tres núcleos. Uno es la reducción de los aportes patronales en relación a los trabajadores, reducción que a su vez beneficia también a los propios empresarios. Lo segundo es el famoso ataque a la industria del juicio, es decir, quitar derechos a los trabajadores para que puedan reclamar en el caso de abusos patronales que son permanentes. Y el tercero es el caso del aumento en la flexibilización en los convenios colectivos. Este tercer ámbito es un ámbito que, ojo, es el ámbito que se viene usando desde los 90, incluso durante la década kirchnerista, para la flexibilización. Entonces me parece que eso es un piso sobre el que se montan para esta nueva reforma. Perfecto. Muchísimas gracias a las cuatro. Vos decías el tema de que esto es un proceso de largo plazo impulsado por la burguesía, ¿no? En Argentina. Ahora, para entrar directamente al debate político, lo que llama la atención en la Argentina, más allá de la búsqueda de la flexibilización laboral, que como bien decís es un proceso histórico, es que en un país como la Argentina, en donde el mercado interno pesa alrededor de un 70%, o sea, es bastante fuerte, hayan convencido a casi todas las pymes en Argentina, llama la atención, de que su principal problema es el exceso de derechos laborales. No muchos otros problemas como problemas estructurales, costos fijos, ¿no? Falta de planificación estatal, falta de crédito y demás. Realmente en eso hay una especie de victoria política, también con los medios de comunicación de su lado, pero lo han conseguido. Y la pregunta es, ¿por qué creen que la cúpula empresarial pudo expandir esa idea de que hay un exceso de derechos laborales en Argentina sobre amplios sectores de la sociedad que van más allá incluso de las pymes, ¿no? Incluso a veces sectores populares que reproducen ese discurso? ¿Por qué creen que pudo imponer o expandir, si es que creen que eso sucede, esta lectura? ¿Qué piensan? No, yo lo que quería plantear en relación a eso es que hay un discurso, digamos, desde el poder económico y hoy político, ¿no? Tenemos un claro control del poder político por parte del poder económico, que directamente está planteando algo
que no es estrictamente bajar el costo salarial. Ellos lo que te dicen es, perdón, bajar los salarios. Hay que bajar el costo laboral sin bajar los salarios. Están haciendo una trampa, ¿no? Y yo quiero plantear eso porque vengo hablando con funcionarios del Ministerio de Trabajo en donde te dicen, no, el problema no son los salarios, el problema es el costo laboral. ¿Y qué es lo que hay adentro del costo laboral que no sea salarios? Uno le pregunta, y los impuestos. Y ahí aparece una de las trampas que bien mencionaba Paula, que tiene que ver con las contribuciones patronales. Para ellos son impuestos, no son parte del sistema de seguridad social. Claro, es salario indirecto también. Entonces, en realidad es parte del sistema de seguridad social, es la solidaridad de los actuales trabajadores activos que financian a los jubilados actuales, ¿no? Porque terminamos con las AFJP y ese fue uno de los logros de la etapa anterior. Entonces, a mí lo que me parece es que lo que termina convenciendo de alguna manera a los sectores pymes, más allá de la colonización de conciencia que creo que prima también con medios de comunicación concentrados, es que el argumento es el problema son los impuestos. Y se toman a las contribuciones patronales como impuestos. Y creo que uno de los ejes para discutir el actual proyecto borrador del gobierno de reforma es las contribuciones patronales no son impuestos, financian el sistema de seguridad social. Y hoy ya está bastante financiado con un 36% de empleo negro. Sí, igual eso entra un poco, en contradicción con lo que quieren hacer también con el modelo jubilatorio. Quieren pasar a un modelo jubilatorio asociado a la inflación y no a los parámetros con los que actualmente está siendo regulado. Y me parece que eso, según los números que se manejan, bajaría muchísimo el costo, entre comillas, de los aumentos jubilatorios próximos. Entonces hay contradicciones en estas propuestas, por eso yo vuelvo a esto, el convencimiento. Le habla desde el sentido común, ese sentido común muy conservador, a sectores sociales dirigiendo absolutamente cuál es el sentido de las reformas que quieren dar. Por un lado, piensan el costo laboral, pero por otro lado no asumen los compromisos que el Estado tiene respecto al aumento de las jubilaciones, ¿no? Ahora, ¿creen que en algún punto van a dar esa respuesta a esas pymes, que incluso muchos de los referentes de las pymes han salido a respaldar esta reforma? ¿Hay una racionalidad económica en esto que es de largo plazo o no les va a resolver el problema financiero que supuestamente acosa a las pymes y que no pueden? A ver, el discurso para las pymes, el problema de los costos laborales y el problema de las cargas patronales como parte del costo laboral, que efectivamente para los empresarios es un costo, de vuelta, no es ninguna novedad en la Argentina y no es ninguna novedad el discurso macrista. Recordemos que el kirchnerismo también tuvo políticas de disminución de cargas patronales para pymes, para el blanqueo, para la contratación de trabajadores jóvenes. Es decir, sin mayores resultados. Sin mayores resultados, que es una política que también tuvo el menemismo, es decir, es algo que ya se viene llevando adelante bajo distintos gobiernos en la Argentina, ya se hizo, no generó demasiados cambios, es más de lo mismo, pero hay que entender que efectivamente, digamos, en el capitalismo, para los empresarios y para el capital, el trabajo es un costo. Es así, y el problema de los costos laborales en la Argentina es un problema que se viene discutiendo desde el peronismo. Perón, con el Congreso de la Productividad, no es casual que Macri cite a Perón con los problemas de la productividad, porque efectivamente intentó hacer una ofensiva contra ciertas conquistas que se habían logrado, tratando de imponerlas el Congreso de la Productividad, cosa que no logró del todo, aunque sí logró que pase por los convenios en la ronda del 54, y después, durante toda la década del 60, 70 y más adelante, fue adoptando distintos nombres, el problema de la productividad, de la racionalización, etcétera, etcétera, pero con el mismo problema en la cabeza por parte del conjunto de la burguesía, que es el problema de los costos laborales y la comparación de los costos laborales argentinos, sobre todo con los brasileros. Porque efectivamente la clase obrera argentina, por una serie de cuestiones que sería muy largo para desarrollar acá, ha logrado históricamente mayores conquistas que otros trabajadores en Latinoamérica e incluso en otras partes del mundo. Y entonces, si uno compara los costos laborales en la Argentina, por ejemplo, con los de Brasil, históricamente en la Argentina han sido más altos, viéndolos desde el punto de vista de los empresarios, ¿entiende? Pero que son para los obreros conquistas y que la burguesía efectivamente trata de desarmar. Pero el problema político está en que hay un sector de esas empresas, que en general son las empresas chicas, que dependen del mercado interno y en general esto reduce el mercado interno. Es un problema
Sí. Pareciera repetirse permanentemente. Mira, yo creo que yo pondría por lo menos a una luz de duda respecto del discurso de las pymes o de mirar las pymes como un sector que puede ser completamente independizado del gran capital. Me parece que opera el discurso de las pymes como operaba en el 2008 el discurso del pequeño productor, ¿sí? Las medidas del 2008 tenían que ver con la gran burguesía agraria y creo que las medidas de reducción del costo laboral acá tienen que ver con la gran burguesía industrial o manufacturera, si vos querés. Es decir, esta es una reforma que pide la huilla, ¿sí? Las pymes se acomodarán o no. El margen de independencia de las pymes es casi nulo, es decir, las pymes no pueden soportar en un mercado independiente de las empresas grandes. Por ejemplo, el hecho de que ahora dentro de los elementos de la reforma esté la liquidación de la solidaridad entre una empresa tercerizada y la empresa grande. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque en el caso de un fraude laboral, el trabajador puede, ante la ley, exigir que se haga cargo de ese fraude, de lo que fuera, la empresa grande. Bueno, esa división no es casual. ¿Por qué? Porque todas las empresas grandes viven de servicios que les proveen. Algunas empresas grandes también proveedoras de servicios, pero también muchas pymes. Por ejemplo, un caso que trae a Paola Roca acá a la mesa. Siderca Campana produce gracias a decenas de pymes que trabajan alrededor de la producción de Tenaris. Entonces, eso por un lado. O sea, yo ahí diría, ojo con esta separación y esa santificación de las pymes que me parece que nos va a traer problemas. Lo segundo que me parece, creo que está bien lo que plantea Julia de decir, ojo que acá no se está planteando un problema de salario, sino de costo laboral. Y ahí sí, para polemizar un poco, creo que justamente no se plantea un problema de salario porque el salario real en la Argentina es muy bajo. Es decir, el salario real en Argentina es un salario que recién, hacia fines del kirchnerismo, recuperó los niveles previos a la crisis del 2001, que eran los niveles más bajos del salario histórico en Argentina. En términos comparativos con la propia Argentina. En términos comparativos con la propia Argentina. Eso indica, como por ejemplo hay un estudio de Eduardo Basualdo que es muy buen en eso, porque habiendo habido aumento del salario real durante el kirchnerismo, sin embargo, se está en niveles de la década del 90 y no hay una distribución del ingreso de tipo 50-50. Entonces, me parece que el hecho de que el salario no esté puesto sobre la mesa es porque el salario en Argentina es bajísimo en relación a su propia historia. Y el kirchnerismo lo dejó muy bajo. Y el tercer elemento, que fíjate vos que es una cosa rara, porque siempre que se discute reforma laboral regresiva aparece el problema de la productividad. Acá aparece, pero aparece larvado. Y yo creo que, aparece mucho antes otros problemas, por ejemplo, la industria del juicio, etcétera, etcétera. Yo creo que también eso aparece larvado porque la posibilidad de haber introducido cláusulas de productividad a través de convenio colectivo de hecho hace que en términos de intensidad de la jornada de laburo, iba a decir, de trabajo, y extensión de la jornada de trabajo en sectores, por supuesto, específicos, estoy pensando en el automotriz y Janina conoce muchísimo de ese tema, la productividad del trabajo es alta de los trabajadores en Argentina. Yo quería, si se puede, ya que hacemos debate, para retomar. Yo creo que es cierto lo que ella plantea del salario real. Me parece que el problema es que los empresarios miran el salario en dólares. No les importa el salario real. Digo, ¿cuánto llenás el changuito? Les importa muy poco. No las pymes. Lo que comparan, claro, pero digo, sí para esta reforma es claramente un discurso mentiroso. Solamente nos interesa bajar los impuestos. También queremos bajar todavía más el salario real. Ahora, lo que es interesante es que Argentina tiene un proceso inflacionario bastante distinto y bastante más agresivo, lamentablemente, que otros países como Brasil, y que eso está atravesado por el tipo de cambio, con lo cual el argumento empresarial es $500 más o menos el costo laboral argentino contra $200 el costo laboral brasileño. Y contra eso, la verdad, es que no hay mucho argumento más que, y sí, mejor que tengamos un costo laboral más alto porque tenemos más nivel de vida. Pero lo que quieren bajar es el costo laboral en dólares. Ahora, en relación a las reformas, a mí me parece importante poder aclarar cuál es la reducción de aportes patronales que está en el proyecto en este momento. Es una reducción horizontal. Hoy lo consulté con la autoridad del Ministerio de Trabajo y no es que es para las nuevas contrataciones, con lo cual no es un blanqueo, porque vos haces un blanqueo si le reducís los aportes patronales para los nuevos trabajadores que vayas a contratar, no al conjunto, a los que ya están contratados. Primero que es horizontal. Va de 27% que soy la contribución patronal sobre el salario básico a 21%
para los servicios, en 2018, a 17%, todavía más bajo para el resto de la economía, por ejemplo, para la industria. Dicen que es para promover las actividades productivas. Y ahora, una cosa más. Esto significaría, según nuestros cálculos, 103.000 millones de pesos solamente de agujero fiscal para 2018. Es una cifra enorme, muy similar a lo que en teoría quieren reducir de jubilaciones, que claramente si reducen 100.000 millones, pero le devuelven 100.000 millones a los patrones, es una transferencia de los jubilados a los patrones. Pero quiero decir una cosa más. El antecedente, el único antecedente de reforma horizontal hacia todos es Cavallo. No hubo en el gobierno anterior un antecedente así. Lo que sí existió es la ley 26940, que es la que ahora están derogando, que es la ley para micropymes, donde se redujeron los aportes patronales solamente para empresas de entre 10 a menos trabajadores, de 10 a 0, de 10 a 5 y de 5 a 0, y para nuevos trabajadores. E incluso se negoció que las ART también las pagaran más baratas. No hubo reducción de aportes patronales para empresas de más de 10 trabajadores. Con lo cual, no solo no es horizontal, sino que además tampoco es hacia atrás, digo, es solamente para la nueva contratación. Y lo de Cavallo lo que tuvo es que fue una reforma del 33 al 27, hoy bajaríamos del 27, repito, al 21. Aportes patronales. Aportes patronales Que del son 33 aportes al 27. de obra social y Básicamente es aporte jubilatorio al sistema de jubilaciones y pensiones, la porción más grande. La segunda porción es obras sociales y, bueno, fundamentalmente es eso. Después tenés seguros de vida. Aportes jubilatorios que no son reemplazados con otros aportes. Que no son reemplazados y que son aportes del sistema de seguridad social. Claro. Eso hay que decirlo de esta manera. No son impuestos. No es el impuesto que uno paga, no es el IVA. Claro. Es el aporte que sostiene el sistema de seguridad social y que financia hoy los actuales trabajadores activos a los actuales jubilados. Y el antecedente más concreto es Cavallo. Y Cavallo dijo, la forma de generar empleo en blanco, la forma de blanquear, porque este proyecto se llama blanqueo laboral, no casualmente. La forma de blanquear es si bajamos las contribuciones patronales porque así vamos a generar empleo en blanco. Eso fue en 1994. En el 2001 la informalidad superó el 50%. En el 2004 la informalidad era el 53,5%. O sea, claramente no funcionó para bajar la informalidad. Incluso más, en el 94 la desocupación llegó al nivel más alto de la Argentina, 19,4%, prácticamente 20%. Está comprobado, digo, los argentinos tenemos evidencia histórica, no hay que ir a otro país para mostrar que la reducción de aportes patronales no sirve ni para generar empleo ni para blanquear trabajadores. Hay algo más, se va a subsidiar los aportes, sobre todo las pymes, a los sueldos hasta 10.000 pesos, o sea, es evidente que eso es gente que está por fuera de convenio, en negro y demás, eso se va a subsidiar, con lo cual va a ser un subsidio para... El Tesoro lo hace eso. Sí, el Estado lo va a ser un subsidio para el conjunto de capital porque, como bien explicó Paula acá, las pymes, muchas de las pymes trabajan de tercerizadas, de empresas más grandes, con lo cual eso se va a subsidiar, va obviamente a desfinanciar la caja del ANSES, etcétera, etcétera, y de vuelta hay que ver si eso efectivamente genera un blanqueo, genera un aumento del trabajo, etcétera, porque para las pymes sí hubo, incluso para empresas de más de 10, hubo políticas de blanqueo de nuevos trabajadores, que en realidad era política de los trabajadores que ya tenés en negro, registrarlos como nuevos, no había forma de comprobar de que eran nuevos trabajadores los que se... Entonces era una política de blanqueo. Porque si no estamos en discusiones técnicas. Igual asumo que habría que empezar a pensar, nosotros decimos los trabajadores, habría que empezar a pensar a qué sectores dentro de los trabajadores se está afectando de manera directa. Se hablan de trabajadores con ingresos de 10.000 pesos, digo, ¿qué tipo de trabajador tiene ese nivel de informalidad y ese nivel de salario? Lo otro, bueno, el sistema previsional, como bien se decía acá, me parece que son estos los objetivos políticos del gobierno y son estos claramente los objetivos políticos de la reforma. Y un tercer nivel es, como bien decía Julia, los nuevos trabajadores, no solamente los nuevos jubilados, que van a afectar de manera directa esta reforma, sino también los nuevos trabajadores y lo que en los 90 se llamaba pasantía, que asumirá la forma que quieran, pero digo, lo quiero pegar también a otro proceso más histórico contemporáneo de este gobierno, que fue la reforma o este principio de escuelas de futuro, que tampoco teníamos letra. Hoy a la mañana muchos de nosotros estamos tratando de buscar información oficial, circula información, pero no es oficial. Lo mismo pasó para el conflicto con los estudiantes. Y quiero decir, por eso quería retomar un poco la discusión política para pensar también las formas de oposición. Si sabemos cuáles son los sujetos o los objetivos políticos en términos de los trabajadores de este gobierno, pensemos también cuáles son las formas de resistencia o las formas de oposición a este tipo de planteos.
Digo porque los estudiantes hicieron un montón de manifestaciones sin tener de manera formal ninguna propuesta y me parece que hay capacidad de reacción y esto también quisiera ponerlo sobre... Eso, si les parece, lo dejamos para la segunda parte. Ahora vamos a ver un video para el insumo del debate y seguimos con el programa. Lo que vamos a hacer en el país, entre todos, es algo que hace muchas décadas no logramos en la Argentina. Es mentira que estamos condenados a que se repita nuestra historia de fracasos. Tenemos que empezar una conversación adulta y honesta sobre nuestro sistema de jubilaciones y pensiones. En los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientadas a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación, a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Queremos dejar atrás un Estado complicado, lento, burocrático. Algo similar sucede con los sindicatos. No puede ser que haya más de 3.000 en Argentina. Tenemos que trazar una línea de austeridad para lo que viene. Muchas gracias a todos. Seguimos entonces en el debate de Parece Mentira. A la luz de la experiencia histórica y de las características tan particulares que tiene la estructura sindical argentina, estudiadas por muchos investigadores intelectuales de todo el mundo, y de la estructura, sobre todo de la representación gremial que tiene la Argentina, la pregunta es si creen que este proyecto, como dijo Julia, de reforma, que es un proyecto, un borrador de reforma laboral, que se viene anunciando, ¿creen que se puede frenar? ¿Hay condiciones para resistirse a esta reforma? ¿Bajo qué condiciones? 15 minutos de libre debate sobre este tema. Sí, yo como soy la más optimista, puedo decir, de la mesa, yo creo que hay que mirar en el mediano plazo. Nosotros tuvimos una capacidad, digo nosotros como todas las organizaciones que estuvieron en la calle en el 2016 y a principios de este año, enorme. No sé... los números, cómo podemos medir ese nivel de conflictividad, pero realmente hubo enormes manifestaciones en este país, mirá, por todo el mundo, por los propios brasileños, por los propios franceses que también están en este proceso de reforma. Digo, esta es la condición que tiene la Argentina y en la que cuál parte esa oposición a este tipo de instrumentos de transformación del Estado. En principio deberíamos esperar que los dirigentes sindicales, ¿no?, sean más responsables de esa maniobra. Si uno piensa esta tregua que le da la CGT al gobierno, se rompe muy, muy tempranamente a 4 meses de la gestión macrista, con una manifestación donde la CGT es parte, digamos, de las 5 centrales en ese momento participando, y se vuelve a quebrar en la huelga esta que tanto se reclamaba desde las manifestaciones anteriores, la huelga general. Ahora volvemos a un principio de tregua. Veremos finalmente quiénes son los sectores opositores dentro del sindicalismo que inician nuevamente la resistencia, ¿no? Bien, yo creo que hoy en día en el sindicalismo uno puede ver que hay claramente 3 sectores. El sector de la CGT, que tiene efectivamente un acuerdo político con el macrismo, pero un acuerdo no solamente coyuntural, es decir, ahora por la reforma, sino un poco más profundo, es decir, ellos creen que la política macrista puede generar más empleo, pero sobre todo darle más base de afiliación con el tema del blanqueo. Por ejemplo, ¿por qué Gerardo Martínez está con el gobierno? Bueno, porque todo el plan de obras públicas genera trabajo para su gremio, etcétera, etcétera. Digamos, hay un acuerdo político con el macrismo, por lo tanto, difícil que vayan a hacer algo, efectivamente ya lo dijeron. Hay otro sector más ligado con el kirchnerismo, sobre todo digamos, todo el mundo del empleo estatal, la CTA, etcétera, que tampoco ha dado grandes muestras de dar batallas. De hecho, el convenio estatal pasó sin pena ni gloria y es un convenio flexibilizador, porque más que nada están ilusionados en la vuelta de Cristina y que esa sería la solución, y entonces apuestan más a eso. Y otro sector minoritario, más ligado a la izquierda, sobre todo con el FIT, que sí es antiburocrático y sí lucha, pero tiene el problema de que está muy atomizado y muy fragmentado, ¿sí? Y que parte de esos partidos están muy pendientes también
han estado muy pendientes de las elecciones. Entonces, yo creo que si la lucha bien, digamos, se va a dar, va a venir desde este sector de izquierda, pero para eso es necesario que se avance en una mayor unidad, en organizarse unitariamente, porque la fragmentación no colabora a que se puedan impulsar las luchas contra esta reforma, y que además es necesario que el sector ocupado se una con los desocupados, digamos, se redite de eso, porque efectivamente frente a este ataque y al crecimiento de la desocupación que podría generar esto, va a ser necesaria esa unidad y reeditar alguna experiencia más unitaria al estilo de lo que fue la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. Ahora, vos hoy hablabas de un proceso histórico. ¿Creen que con este modelo de representación gremial que sigue vigente y que además, según trascendió, eso, otra de las cosas que negoció la cúpula sindical con el macrismo, no se va a tocar el modelo de representación gremial? ¿No? En la Argentina, de los derechos democráticos, se avanzaron en todos los derechos, todo el mundo habla de democracia y de igualdad, excepto en los lugares de trabajo donde se sigue con un modelo de representación gremial, bueno, como el que ya conocemos, con el monopolio estatal, sin elecciones rotativas y sin representación de las minorías y un montón de otras cosas. ¿Creen que se puede lograr un proyecto de unidad con este modelo de representación? Mira, yo creo, es interesante la frase de Macri cuando dice, no puede ser que haya 3.000 sindicatos. No todavía, Exacto. hay que interpretarla esa frase, pero me da la impresión, por los acuerdos que viene teniendo la cúpula de la CGT con el macrismo, sí, acuerdos entre los cuales una de las primeras medidas macristas fue la devolución de parte de los fondos de las obras sociales, digamos, o sea, son acuerdos contantes y sonantes. Me da la impresión que más bien esa frase es decir públicamente vamos a reforzar el unicato. No, no alivianarlo. O sea, el unicato quiere decir es cuando el Estado es el que otorga la legalidad para que un solo sindicato por sector sea el que negocia participa en la negociación colectiva, puede realizar huelgas no salvajes, es decir, huelgas legales. Y los que tienen solo inscripción gremial no pueden. Exacto. Entonces, ahora uno se debería preguntar, ¿eso a quién podría atacar? Una posibilidad es que ataque a aquellos gremios que tienen solo inscripción jurídica, ¿sí? Un caso que podría ser un antecedente de eso es el caso del subte. El subte históricamente, lo que se llamó el cuerpo de delegados del subterráneo, batalló contra la UTA en un momento de su propio proceso, siendo que dirige hace muchos años el propio sector, decide irse de la UTA y formar un sindicato. Fíjate vos una cosa interesante, el kirchnerismo no le dio nunca la personería gremial al subte, tomada nunca se la dio, como no se la dio al reclamo histórico de la CTA, sino que fue una medida de diciembre de 2015, ya habiendo perdido a las elecciones, que sale la personería gremial. Eso vuelve para atrás y hoy la GTCIP, que es el nombre del gremio, perdió. Entonces ese podría ser un sector atacado. Y yo creo que otro sector atacado pueden ser las comisiones internas, es decir, sacar atribuciones a las comisiones internas, porque fíjate vos que en el proceso de lo que se llamó revitalización sindical o recomposición sindical de los últimos años, es un proceso que va en paralelo, un proceso que fortalece las cúpulas sindicales a través de convenios colectivos, etcétera, etcétera, pero donde surgió una oposición o un sindicalismo de base, lo hemos llamado, que en general es opuesto a las direcciones sindicales y que, para decir un caso muy resonante de este año, es el caso de PepsiCo. Entonces, me parece que ahí es también una idea de, mirad, voy a reforzar la cúpula para poder pegar en las bases de un proceso de recomposición que fue muy importante y que tiene un sector opositor que es importante, pero ¿qué debilidad tiene? Y efectivamente que está en distintos lugares de trabajo, pero no necesariamente todavía coordinado. Y creo que efectivamente tiene que ir a una coordinación. Pensemos que puede haber una reforma en este sentido. Vos decías, en estas condiciones de representación, pensemos que puede haber una reforma de las condiciones de representación, aún las que tenemos que no nos alcanza. Esto quiero decir. Yo quería plantear... En esa dirección, no, estoy de acuerdo con lo que decía Paula en relación a el peligro, ¿no? Y lo decías también vos, el peligro que significa que hoy una cúpula de la CGT, a la cual yo no le tengo ningún tipo de confianza, creo que claramente arreglaron por plata de las obras sociales, pero creo que tienen carpetazos. No creo, tengo la información de que tienen carpetazos. Hay dirigentes de la CGT que han sido amenazados con causa de corrupción, como han sido amenazados dirigentes políticos, y todos sabemos quiénes son además. Entonces me parece que está claro que están siendo, claramente colaboradores del gobierno. Ahora, lo planteo como una reflexión, ni siquiera tengo una opinión formada sobre este aspecto, me parece que está bueno charlarlo.
es un peligro, está claro que van a ir por las conducciones de izquierda o por los liderazgos de izquierda o por las comisiones internas de izquierda o por los sectores ni siquiera de izquierda, digo, peronistas que no sean afines a ellos, que efectivamente planteen un modelo sindical o reclamos sindicales que vayan en contra de lo que ellos están planteando y claramente no están a favor de la democracia sindical. Ahora, me parece que la discusión de la democracia sindical, a la cual, yo digo, vengo de la CTA, tengo familia, mi viejo era de Villa Constitución, digo, me queda bastante claro cuál es el problema de las conducciones sindicales cuando oprimen a la rebelión interna. Ahora, una cosa es la democracia sindical y otra cosa es, yo miro Brasil y la verdad que me asusto. Miro 16.000 sindicatos, varios sindicatos por rama, sin posibilidad de unirse, con la patronal negociando paralelamente con varios sindicatos distintas condiciones. La verdad, libertinaje total. Veo lo mismo en el caso de Chile. Y la verdad es que yo no quiero eso. Yo no quiero tener 1.500 sindicatos por rama. Que hay un riesgo, pero lo planteo como una reflexión, que hay un peligro, que hay una clara connivencia entre la cúpula sindical acordando con el gobierno y encima no siendo democrática. Está claro. Ahora, me parece que discutir la democracia sindical no sé si nos tiene que llevar a la multiplicación de los sindicatos, porque me parece que terminaríamos en un problema todavía mayor. La preocupación está clara porque es notable que en la Argentina, creo que fue en el 83, con la ley Mucci, fue la única vez que hubo un debate público sobre el modelo de representación sindical, de representación, obviamente rechazado por el PJ, rechazado por la cúpula sindical, también por la izquierda. Y nunca más en ninguno de los periodos, ni en la constituyente, se volvió a mencionar el tema. O sea que, y en general, cuando apenas emergía algún tipo de debate, porque la CTA en general lo que planteaba era libertad sindical, ¿no? El reconocimiento a su central. Y en general, cuando se emergía ese debate, la preocupación inmediatamente era, bueno, pero esto no nos debilita, no debilita, no fractura, incluso en intelectuales. De todas maneras, una cosa era la discusión a nivel de central ahora, ¿no? Y otra cosa era la discusión a nivel de sindicato por rama. La CTA estaba haciendo otra cosa, estaba planteando una personería gremial para una central que claramente estaba discutiendo el neoliberalismo y que además reunía a los desocupados, algo totalmente, interesante en una etapa en donde crecientemente había cada vez más desocupados. Pero y creo que eso también es un desafío de la etapa, porque la CGT hizo alguna que otra reunión con la CT, pero no incluye a los desocupados. No, sin duda. Claramente están afuera de la agenda. El argumento para rechazar la libertad sindical, el reconocimiento de la CTA, también era el debilitamiento de la clase obrera, era uno de los argumentos. Sí, es un debate histórico, digamos. Vos lo anunciabas así. Lo que quiero decir también es que en determinadas condiciones se puede dar este debate. Yo creo que no son las mejores condiciones para abrir esa compuerta y dar este debate en esta dirección. A sabiendas cuál es la posición de la CGT, la hacen explícito todo el tiempo, con sus conductas, la hacen explícito con sus formas de concebir al trabajador, a algunos trabajadores y a otros no. Digo, en estas condiciones donde hay un acuerdo, si querés, explícito casi, te diría, entre el gobierno nacional y la CGT por entrar al problema de la asociación profesional, la ley de asociación profesional, me parece que no es el mejor escenario para dar esa discusión, salvo que estén todos los actores sobre la mesa. No los veo a todos. Ayer había una manifestación justamente de la CETEP que no estaba haciendo parte, ¿no? Digo, es complicado. Abrir, toda negociación supone Ellos piensan lo mismo. Ellos ¿Quiénes son? El gobierno, piensa que tampoco es el mejor momento para esta discusión, No sé. Yo no sería tan yo creo yo creo que no piensan que es un buen momento. Yo de todas maneras separaría discusiones que a mi juicio son distintas. Una es la discusión de la democracia sindical, ¿sí? Y yo creo que esa discusión tiene que ver con por ejemplo, en el proceso de recomposición sindical de los últimos años no hubo reforma estatutaria. Por ejemplo, concreto, no hubo reforma estatutaria que permitiera el ingreso de minorías a los cuerpos directivos de los sindicatos. No hubo ninguna discusión acerca del problema de la rotación en los cargos. Entonces vos tenés dirigencias sindicales con aproximadamente 30 años de duración en el cargo. Eso no se ha modificado. Viene desde el retorno a la democracia constitucional en Argentina hasta la actualidad. Entonces, esa es una discusión que tiene que ver con las formas de elección, con las patotas, con la posibilidad de las líneas internas de generar agrupaciones, etcétera, etcétera. Les Mata, por ejemplo, es conocido por ser un gremio directamente en el cual es imposible hacer una agrupación y presentarse a elecciones. Bueno, esa es una discusión. Otra discusión, creo yo, que es el problema, y es una discusión muy difícil, muy profunda, pero que es el problema de la relación de los sindicatos con el Estado. En la medida en que el Estado siga teniendo la potestad,
¿sí?, de legalizar el accionar sindical, es muy difícil pensar en sindicatos independientes. Y yo creo que el programa debe ser que los sindicatos sean independientes para poder tener ¿qué? Para poder tener libertad de actuar independientemente de quién esté en el gobierno. Entonces yo creo que la discusión es democracia sindical más independencia política de los sindicatos del Estado. Y esa es una discusión que permite que se abra, por ejemplo, el problema de la diversidad de sindicatos, que es un problema, pero que subsume esa discusión en dos problemas más importantes, que es la relación entre los sindicatos y sus bases, la relación de los sindicatos con el Estado. Yo estoy de acuerdo en esto que plantea Paula, de que hay dos problemas y dos cuestiones a ver. Uno, efectivamente, es la cuestión más formal, legal, ¿sí?, en torno al problema de la democracia sindical, y es evidente que desde que el Estado empezó a inmiscuirse en esto, o sea, con Perón, se generó este modelo sindical antidemocrático que favorece la consolidación de una burocracia, digamos, eso lo creó Perón y lo reforzó Perón en su tercer gobierno con la modificación de la ley de asociaciones profesionales, que generaba todavía más poder de control de la cúpula sindical sobre el resto de la estructura. Eso es así y tuvo siempre ese propósito y nadie lo modificó demasiado porque obviamente conviene que esto sea así. Y eso es lo que ha permitido que el peronismo históricamente domine toda la estructura sindical argentina, y el propio peronismo lo hizo para eso justamente. Pero eso es una cuestión formal, digamos. No hay democracia, sí, es cierto, no hay demasiada democracia, no hay demasiados resquicios para eso. Pero también es cierto que eso está al servicio de una orientación política de los sindicatos y que no ha habido demasiados procesos de las masas de orientarse con otra política que rompa con esas direcciones sindicales. Y acá sí me parece que sobre la discusión de la cuestión legal, formal, es más importante de ver la discusión política que plantea Paula, el problema de la independencia de clase, el problema de que la clase actúe con una política independiente y que tenga la voluntad realmente de enfrentarse al Estado, a las patronales, con otra política que no es la que tienen las direcciones actuales de los sindicatos, y por esto me refiero tanto a la CGT como a la CTA, ¿sí?, que han dejado pasar reformas y que, digamos, en un momento de movilización y con una política independiente esto se puede romper, ¿sí?, porque tenemos casos de sindicatos que, aunque sean más chicos, han podido avanzar, digamos, con otra política. Sí. Entonces me parece que eso es importante de pensar no solo la forma, sino también el contenido de eso. No, me parece que estamos en un terreno distinto de la discusión, que es pensar estas resistencias o oposiciones, como lo mencionaba recién, en el plano más político, y no podemos, no sé, el problema va en otra dirección, pero digo, todo esto se subsume en condiciones de hace pocos días, una elección donde el gobierno tiene esas relaciones de fuerza que hace posible este tipo de imposiciones, por no decir, como vos decías, gradualidad. Llegaron a decir gradualidad hasta las elecciones. Ahora están más desbocados, digamos, respecto a qué es lo que están con pretensiones de hacer y hasta dónde van a intentar negociar para imponer condiciones de reformulación, ¿no? Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa. Se pasó rapidísimo, pero tenemos un minuto final para terminar por si alguna quedó con alguna idea pendiente o sintetizar su posición. Empezamos al revés por Paula. A mí me parece que estamos ante una reforma regresiva laboral, pero no estamos en los 90. Yo creo que eso es muy importante. La reforma de los 90 llega con una clase obrera muy castigada, golpeada con las privatizaciones, golpeada con despidos masivos en los servicios públicos privatizados, golpeada con una tasa de desocupación insólita para la Argentina de la década del 90. Nosotros no llegamos así a esta reforma laboral. Llegamos con una clase obrera que viene en los últimos años haciendo una experiencia de ejercicio de lucha que me parece a mí, y es lo que yo estudio e investigo, los fenómenos más interesantes de esa experiencia son exactamente aquellos que se oponen a las cúpulas sindicales, que son más bien un rasgo de continuidad con los 90 que de ruptura. Y me parece que tampoco llegamos a una clase obrera desocupada igual que en los 90, porque la experiencia de la organización territorial también es
parte de la experiencia reciente de la clase obrera. Entonces yo creo que hay que ir a buscar ahí, en esas resistencias de la clase obrera ocupada, como en esa tradición propia de la clase obrera desocupada, la posibilidad de un enfrentamiento que yo creo que es en las calles, ya la negociación ya se demostró liquidada en las calles a la reforma laboral. Muchísimas gracias. Nina. Bueno, como dije, estamos frente a una reforma que viene en el sentido de profundizar la degradación de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, hacerla descender un escalón más. Esto se ha hecho históricamente con las mismas direcciones sindicales, peronistas de distinto pelaje, pero que básicamente incluso hasta personalmente son los mismos que se han mantenido en las cúpulas, y que no va a venir de ellos, evidentemente, ponerle un freno al gobierno, digamos, más bien a la burguesía en general, sino que tiene que venir de los sectores que tienen otro programa político, un programa de independencia de clase, un programa revolucionario, que es la única forma de efectivamente poner un freno, organizarse por otra sociedad, organizarse para no seguir viviendo en una sociedad en donde la única forma de salir de una crisis económica es que los trabajadores degraden sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, que es lo que ha pasado históricamente en la Argentina y en todo el mundo. Muchísimas gracias. Paula. Bueno, yo tengo más dudas que certezas, pero coincido bastante con los comentarios que se hicieron respecto a, creo que es una sociedad movilizada, creo que hay una posibilidad en serio de enfrentar este tipo de reformas conservadoras. Tengo mis dudas respecto a las dirigencias, es ahí donde creo que las renovaciones que no se han dado hasta ahora son hoy imprescindibles, y sobre todo por el escenario electoral que pasó hace pocos días, donde hay de alguna manera una garantía para que el gobierno actúe reformulando los principios de relación con el Estado en todos sus órdenes. Y creo que está ahí la alternativa, pensar dirigencias innovadoras, digamos, en este nuevo escenario que existe, no lo podemos negar, pero que de alguna manera conduzcan hacia alternativas de esta situación. Muchísimas gracias. Julia. Bueno, yo concordando con toda la mesa, creo que el punto de partida es bastante superior respecto de lo que pasó en la década de los 90. Además, no tuvimos una hiper, como en el 89, que efectivamente fue una crisis no creada, sino una crisis de verdad, que como doctrina del shock habilitó un ajuste. Me parece que no partimos de ese lugar. De todas maneras, y además reforzando este razonamiento, también creo que la clase política está en otra situación, más allá de muchísimas decepciones que hemos tenido en este último tiempo. Eduardo Basualdo hablaba del transformismo en la década del 90, de cómo muchos dirigentes fueron comprados por el poder, para decirlo de una forma, entonces no necesitaron los dueños del poder asumir el control político, sino que compraron a un sector del peronismo, no todo el peronismo, a un sector del peronismo para que hiciera las veces de títere y manejara. Hoy me parece que por suerte estamos en otra situación. Hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Me estoy refiriendo estrictamente a Cristina Kirchner, al kirchnerismo, estoy hablando de un 40% en la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso no es una elección nacional, pero claramente hay un reservorio ahí. Y hay un sector del peronismo que no se vendió. Y me parece que eso es mucho, es mucho. Y creo que hay un sector de la izquierda que también ocupa un lugar muy importante y lo va a ocupar también en el Congreso, que tampoco se vendió. Y esa estructura política, ese mapa político no lo teníamos en los 90. Estábamos muchísimo más marginados. Me parece que eso abre una cierta luz para la disputa respecto a la dirigencia sindical. Tampoco confiaría en la cúpula, pero hay dirigencias intermedias que están muy enojadas con la cúpula y habría que ver cómo se construye la movilización desde esos lugares. Bueno, muchísimas gracias a las 4 por venir. Hemos llegado al final de nuestro cuarto programa ya. Pueden seguir y comentar y compartir el programa a través de Facebook, Twitter y demás redes sociales. Quiero agradecer en nombre de todo el grupo al Estudio Sepia y a los trabajadores del estudio. Y para terminar, volver a agradecerles por haberse presentado en este programa, haber tenido un debate tan franco, que no es tan usual. Y justamente creo que el lugar de encuentro de las distintas posturas políticas es el lugar de la defensa de los derechos democráticos, que es en lo que estamos todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.